Cuando hablamos de bioseguridad, se habla de un conjunto de normas que se instrumentan en los laboratorios para proteger al paciente de todo tipo de infección de agentes patógenos, contaminación con material radiactivo, intoxicación con drogas, solventes, entre otras. El laboratorio representa el lugar donde se realizan análisis clínicos que van a contribuir en el estudio, la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud del paciente, y también se lo conoce como laboratorio de patología clínica. En los laboratorios de rutina pueden encontrarse, ya sea a nivel interno de un hospital o externo a este. En cuestión a lo que es laboratorios internos de los hospitales, con frecuencia tienen secciones consideradas de urgencia donde se realizan estudios que servirán para tomar decisiones críticas siempre y cuando en la atención al paciente. Existen tres bases fundamentales de la bioseguridad: peligro, riesgo y consecuencia. En cuanto a la toma de muestra de sangre, existe un peligro ya sea por la infección de agentes patógenos como el VIH, el virus de hepatitis B, entre otros. Es un riesgo con el que estamos expuestos todo el personal que toma la muestra. Como consecuencia, podemos llegar a tener una infección, lesión o herida. Peligro. Estamos trabajando con un material que es cortopunzante, entonces el peligro se hace referencia a una conducta o una situación que puede representar una amenaza para la salud. Es identificado según se requiere de un enfoque, información, observar y analizar. El riesgo podría ser un accidente por el material cortopunzante. Y con el riesgo nos referimos a las probabilidades que un evento pueda ocurrir con una eventual consecuencia adversa, gravedad y frecuencia de los riesgos. Se van a evaluar por bajo, moderado y alto, y qué tan grave puede ser. Y la consecuencia como una herida o contagio ya mencionado anteriormente. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se debe o cómo puedo trabajar en un laboratorio? Se debe tomar en cuenta las medidas de control, la bioseguridad. La definición de bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que existen, protocolos estrictos y capacitación que se les brinda al personal. Aplicación a procedimientos específicos que reduce o elimina el riesgo, disminuyendo la contaminación o infección, y nos va a proteger contra las enfermedades laborales. Las bacterias representan aproximadamente más del 40% de las infecciones y, por ejemplo, la hepatitis B es la infección viral adquirida en el laboratorio más frecuente, con una tasa de 3,5 a 4,6 casos por cada 1.000 trabajadores, lo que implica entre 2 a 4 veces más de la tasa de la población general. Cualquier empleado de laboratorio que recoja o manipule unos tubos de muestra de sangre es vulnerable. En los laboratorios de química clínica, los accidentes más frecuentes ocurren por punción con aguja, derrames de ácido o alcalinos, cortaduras con vidrio, salpicaduras en los ojos, hematomas, cortes, etc. Entonces, la bioseguridad tiene que ser un deber y un derecho para todos los profesionales. Está constituida la bioseguridad por la universalidad, contención y eliminación de residuos, que deben estar basados en los protocolos. En el caso de la universalidad, es cuando involucra a todas las personas en todo momento. La contención es evitar el contacto directo con el agente, por ejemplo, los equipos de bioseguridad que deben tener cada laboratorio. Y la eliminación de residuos son la norma, las cuales siguen para la eliminación de materiales cortopunzantes.
Existen unas medidas de protección que se deben tener en cuenta al momento del uso del laboratorio clínico y la toma de muestra de sangre. Mantener el lugar de trabajo en condiciones higiénicas y aseadas. Evitar maquillarse, fumar, comer o beber en el sitio de trabajo. No guardar alimentos en los equipos donde se refrigeran sustancias contaminantes o químicas. Manejar a todo paciente como si pudiera estar infectado. Lavarse con cuidado las manos antes y después de cada procedimiento. Utilizar de forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos en el que se manipule sustancias biológicas, se maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de los pacientes o en ambas situaciones. Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Emplear mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras, gotitas, aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. Usar bata durante la estancia en el laboratorio. Mantener los elementos de protección personal en condiciones óptimas de aseo en un lugar seguro y de fácil acceso. Si tienen lesiones exudativas o dermatitis serosas, evitar la atención directa de pacientes hasta que éstas hayan desaparecido. Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. Manejar con estricta precaución los elementos punzocortantes y desecharlos en los recipientes indicados a prueba de perforaciones. Evitar el cambio de los elementos punzocortantes de un recipiente a otro. Evitar el reciclaje de material contaminado como agujas, jeringas u hojas de bisturí. Desinfectar y limpiar las superficies y los equipos de trabajo en caso de contaminación. En caso de que se rompa material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal, recoger los trozos con escoba y recogedor, nunca con las manos, y depositarlos en el contenedor para punzocortantes. Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y contar con cierres herméticos, tapón de rosca. Manipular, transportar y enviar las muestras en recipientes seguros con tapa y rotulación adecuada. A su vez, transportar las gradillas en recipientes herméticos de plástico o acrílico que retengan fugas o derrames accidentales. Además, deben ofrecer facilidad de lavado. Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico a personal no autorizado, a quien no utilice los elementos de protección personal y a los niños. Disponer el material patógeno en bolsas resistentes de color rojo que se identifiquen con el símbolo de riesgo biológico. Las personas sometidas a tratamientos con inmunodepresores no deben trabajar en áreas de riesgo biológico. Procedemos a la flebectomía. Antes de realizarlo tenemos y debemos de respetar todas las normas de bioseguridad. Para proceder a todo esto, ahora verificamos todos los elementos que utilizaremos, las cuales llegarían a ser los materiales. Vamos a utilizar algodón, alcohol al 70%, una ligadura o torniquete y una jeringa. Para poder realizar todo este procedimiento tenemos que saber qué es flebectomía. Como bien, es la obtención de la muestra de la sangre mediante una punción venosa en la parte central para la obtención y análisis en el laboratorio clínico. Ahora sí, nosotros procedemos a la obtención de la muestra. Acomodamos a nuestro paciente, debe de sentirse muy cómodo, estar sentado o acostado. Aplicar el torniquete a 4 dedos por encima de la flexión del codo y luego sujetamos con un medio nudo. Aplicar la zona con alcohol al 70% o alcohol yodado.
El paciente deberá abrir y cerrar la mano durante unos segundos, después mantener cerrado. Esto ayudará a visualizar las venas superficiales. Se saca el estuche protector de la aguja. Agarramos la jeringa de tal manera que el bisel se encuentre arriba. Se coloca la aguja en dirección paralela a la vena. Antes de ingresar, colocar a 45 grados. Se perfora la piel. Avanza la aguja entre 0,5 o 1 centímetros en el tejido cutáneo y luego perfora la vena. Se aspira la jeringa hasta el volumen requerido del profesional. Se retira el torniquete, aplicar al paciente que deje de hacer puño y se coloca el algodón seco encima de la punción y se retira la aguja. El paciente debe de hacer presión con su otra mano el algodón. Luego colocamos la sangre en un tubo de ensayo con anticoagulante. Eso sería todo en cuanto a la obtención de la muestra sanguínea.